¿Alguna vez has sentido que te han ignorado, que te han rechazado sin razón, y que tu corazón se rompe en mil pedazos? Esa herida profunda, ese silencio que grita en tu alma, es en esos momentos cuando parece que todo se derrumba. Pero escucha bien, tu dolor no define tu destino. Porque en medio de esa oscuridad, el estoicismo revela una verdad poderosa: cuando aprendes a convertir ese sufrimiento en fortaleza, tu juego termina y empieza tu verdadera transformación. No permitas que el rechazo te destruya. Aprende a ser invencible, a reconstruirte desde la dignidad y a convertir esa herida en tu escudo. Porque solo cuando te vuelves intocable, nadie puede jugar con tu alma. En la vida, muchas veces la mejor respuesta no es una palabra, sino el silencio. Porque el silencio es el lenguaje de la dignidad, la expresión de quien ha conquistado su paz interior. Cuando te rechazan, te ignoran o te humillan, la reacción más poderosa no es responder con ira o desesperación, sino mantenerte en calma. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos dominar nuestra reacción. Y eso es lo que realmente nos hace invencibles. Piensa en un guerrero que, ante la tormenta, no grita ni se altera, sino que permanece firme, imperturbable. Su fuerza no radica en la violencia de sus palabras, sino en la quietud de su espíritu. Tú también puedes ser así. Cuando alguien intenta sacudir tu autoestima, cuando buscan hacerte perder la dignidad, tú simplemente responde con silencio. No le des ese poder. Quien busca provocarte, en realidad, solo revela su propia fragilidad. No necesitas justificarte, explicar o pelear. La verdadera fuerza está en tu serenidad. Recuerda que el silencio no es debilidad, es una manifestación de control absoluto sobre ti mismo. Es la decisión consciente de no dejar que las provocaciones exteriores alteren tu paz interior. Como dijo Séneca, la mayor victoria es conquistarse a uno mismo. Y en ese acto, el silencio se vuelve un escudo impenetrable. Pero no confunda silencio con indiferencia. Es una actitud digna, una postura de soberanía emocional. Es saber que tu valor no se mide por las palabras que dices, sino por la calma que mantienes cuando todo a tu alrededor quiere sacudir esa calma. La dignidad no se pierde en la pelea, sino en la aceptación de que no todos merecen una respuesta. A veces, la mejor respuesta es simplemente no responder. Cuando aprendes a responder con silencio, descubres que en esa pausa yace una fuerza infinita. Porque en ese espacio de no acción, en esa quietud, reside tu poder real. La dignidad no se negocia. Se mantiene, se cultiva, se defiende con un silencio que grita más fuerte que mil palabras. Y en esa fortaleza, en esa resistencia serena, construyes la base de tu invencibilidad. La primera verdad que debes aceptar en tu camino hacia la fortaleza es que solo tienes control sobre tres cosas: tu mente, tus emociones y tus acciones. Todo lo demás, todo lo que sucede afuera, está fuera de tu alcance. Y eso, en realidad, es una libertad inmensa. Porque cuando comprendes esto, dejas de ser un esclavo de las circunstancias y te conviertes en el dueño de tu destino. Tu mente es tu mayor aliada o tu peor enemiga. Es el campo de batalla donde se libra la guerra por tu paz interior. La mente que controla sus pensamientos, que escoge qué historias creer y qué emociones alimentar, es la mente que construye su propio reino de serenidad. Pero si le entregas el control a los pensamientos negativos, a las dudas, a la desesperanza, te conviertes en víctima. La clave es ser consciente de cada pensamiento, observarlo sin juzgar y decidir cuáles cultivar. Porque tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Las emociones, por su parte, son como olas en el mar. Van y vienen, y si no aprendes a navegar esas olas, te arrastrarán y te hundirán. El estoicismo nos enseña que no podemos evitar sentir dolor, ira o tristeza, pero sí podemos controlar la manera en que reaccionamos ante ellas. La verdadera fuerza radica en la autodisciplina emocional. Cuando aprendes a no dejarte dominar por esas corrientes, cuando eliges responder con calma y claridad, entonces eres tú quien gobierna, no las circunstancias. Y por último, tus acciones. Lo que haces en cada momento, en cada decisión, define tu carácter y tu destino. No importa cuánto te hayan herido, cuánto rechazo hayas sufrido o cuán oscuro parezca el camino.
Lo que realmente importa es qué haces ahora, qué decisiones tomas en este instante. La acción consciente, alineada con tus valores, es la única forma de reafirmar tu control. Porque al final del día, no son las circunstancias las que te definen, sino la forma en que respondes a ellas. Recuerda, no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo interpretas ese mundo. No puedes evitar que te fallen, pero sí puedes decidir cómo reaccionar a esa caída. La verdadera libertad reside en esa capacidad de decidir, en esa voluntad de mantener el control interno. Porque mientras tú controles tu mente, tus emociones y tus acciones, nadie podrá quitarte esa paz. Nadie podrá arrebatarte tu poder interior. El rechazo es una de las pruebas más duras que la vida nos presenta. Nos golpea en el orgullo, en la confianza, en nuestra percepción de valor. Pero también es la oportunidad más pura para mostrar quién realmente somos. Porque lo que haces cuando te rechazan define tu carácter. No te aferres al rechazo como si fuera una derrota definitiva. En realidad, es solo una lección disfrazada, un llamado a fortalecer tu interior. Aprender a soltar no significa rendirse. Significa entender que algunas cosas no están en nuestro poder y que aferrarse al dolor solo alimenta nuestra debilidad. La verdadera fortaleza no está en evitar el rechazo, sino en aceptarlo con dignidad y seguir adelante. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. La aceptación no es derrota, es libertad. Es entender que el rechazo no te define, sino que revela tu resistencia interna. Cada rechazo, si lo miras con ojos estoicos, es una oportunidad para crecer. Es una prueba que te permite reforzar tu carácter, aprender de tus errores y perfeccionar tu camino. No hay derrota más grande que la que surge de una mente que se aferra y no suelta. La fortaleza está en saber que tu valor no depende de la aprobación de otros, sino de tu propia percepción de ti mismo. Y esa percepción, si la cultivas con disciplina, se vuelve inquebrantable. Soltar el rechazo no significa olvidar, sino liberar. Liberar ese peso que te impide avanzar, esa carga que solo te ancla al pasado. Porque cada paso que das hacia adelante, cada vez que decides seguir tu camino, estás diciendo que tú, y solo tú, eliges tu destino. La resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de sanarlas y seguir caminando. Es la actitud de quien, en lugar de retroceder ante la adversidad, se fortalece con ella. Recuerda que los grandes hombres y mujeres no son los que nunca han sido rechazados, sino los que aprendieron a convertir ese rechazo en combustible para su crecimiento. La diferencia entre la derrota y la victoria radica en tu capacidad de reponerte, de transformar el dolor en poder. La resiliencia es esa chispa que enciende tu espíritu cuando todo parece perdido. Porque en esa capacidad de levantarte, en esa decisión de seguir, reside la verdadera esencia de tu invencibilidad. En el campo de batalla de la vida, el autocontrol es tu armadura más poderosa. Es el escudo que te permite mantenerte firme, incluso cuando la tormenta del rechazo y la adversidad golpea con toda su fuerza. Porque en esas pruebas, cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, tu verdadera fortaleza se revela en tu capacidad de controlar lo que está en tus manos, tu mente, tus emociones, tus acciones. Esa es la clave para no ser derrotado, para no ceder ante el caos externo. El autocontrol no es una simple disciplina, es una declaración de soberanía sobre tu propia existencia. Es decidir, en cada momento, quién gobierna tu interior. La tempestad puede azotar tu alma, pero si tienes control, si permaneces firme, esa tempestad no podrá destruirte. Como enseñó Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La realidad puede ser dura, pero tu respuesta a ella, esa decisión interior, es lo que te convierte en un ser verdaderamente invencible. Cada vez que el rechazo te golpee, recuerda, no es el rechazo lo que te hace débil, sino la pérdida de control. Cuando cedes a las emociones negativas, cuando permites que la ira, la tristeza o la frustración dominen tu espíritu, estás entregando tu poder. Pero cuando mantienes la calma, cuando eliges responder con serenidad, estás demostrando que tú tienes el control. Esa decisión, esa acción consciente, es tu mayor victoria. El autocontrol es como un músculo que se fortalece con la práctica constante. No se trata de reprimir,
sino de dirigir. De dirigir tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones hacia la paz y la claridad. Es entender que, aunque no puedas cambiar lo que sucede fuera, sí puedes decidir cómo reaccionar ante ello. Esa es tu verdadera libertad, la libertad de no ser esclavo de tus pasiones, de no dejar que el rechazo te destruya desde dentro. Recuerda siempre, la adversidad no te derrota si tú decides mantenerte firme. La verdadera fuerza no está en evitar el rechazo, sino en resistirlo sin perder la compostura. Porque en esa resistencia, en esa firmeza, resides en tu esencia más pura. La fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de enfrentarlos con autocontrol y dignidad. Y en esa capacidad, en esa decisión de ser dueño de ti mismo, yace tu poder más grande. El dolor no es tu enemigo, sino tu maestro más exigente y verdadero. Es esa herida que, si aprendes a aceptar, puede transformarse en la fuente más poderosa de tu invencibilidad interna. Porque en cada golpe, en cada caída, resides la oportunidad de levantarte con más fuerza, de fortalecer tu carácter y de reafirmar tu confianza en ti mismo. La verdadera grandeza no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de convertir ese sufrimiento en un impulso que te eleve. Construir tu invencibilidad interior significa entender que el dolor no es un final, sino un proceso de transformación. Es aceptar que las heridas son parte del camino, que los golpes son oportunidades para demostrar quién realmente eres. Como dijo Marco Aurelio, lo que te molesta en otra persona puede ser un espejo de lo que llevas dentro. Cada vez que el rechazo, la pérdida o la adversidad golpean, tienes dos opciones: dejarte destruir o usar esa experiencia como un peldaño hacia tu grandeza. La resiliencia no es simplemente aguantar, es convertir cada experiencia dolorosa en una fuente de autoconocimiento y poder. Porque en ese proceso de transformación emergen las verdaderas fortalezas, la confianza en ti mismo, la certeza de que puedes superar cualquier obstáculo, la convicción de que tu espíritu es más fuerte que cualquier circunstancia externa. El dolor, si se enfrenta con valentía y disciplina, se convierte en un catalizador para una versión más sólida, más sabia y más invencible de ti mismo. Recuerda que las cicatrices que llevas no son signos de debilidad, sino de victoria. Son marcas de que has enfrentado la tormenta y has salido adelante. Cada herida, cada rechazo, cada caída, construyen en silencio un carácter que ningún viento puede destruir. Y esa fortaleza, esa invencibilidad que hoy buscas, no se otorga, se gana día tras día, momento tras momento, en la lucha constante contra la adversidad. La clave está en aprender a ver el dolor no como una condena, sino como una oportunidad de autoconquista. Es en esas heridas donde reside tu mayor potencial, esperando ser descubierto y convertido en tu arma más poderosa. Porque en esa transformación, en esa capacidad de convertir el sufrimiento en autoconfianza, yace la verdadera esencia del espíritu estoico, ser dueño de ti mismo, inquebrantable ante cualquier tempestad. Ahora que conoces el poder de tu silencio, la fuerza de tu autocontrol y la capacidad de transformar cada rechazo en una fuente de invencibilidad, solo te queda una cosa: actuar. No permitas que las heridas del pasado te definan, sino que las uses como peldaños hacia una versión más fuerte, más digna y más libre de ti mismo. El juego no termina cuando te rechazan, termina cuando decides que tú eres el que marca las reglas, que tú eres quien dicta tu destino. Vuelve a mirar hacia adentro y reafirma tu compromiso: controlar tu mente, dominar tus emociones, fortalecer tus acciones. Esa es la verdadera batalla y la única que vale la pena ganar. La vida te pondrá a prueba una y otra vez, pero recuerda, cuando te vuelves intocable, ningún golpe, ninguna circunstancia, puede quebrar tu espíritu. Eres más que las heridas, más que los rechazos, más que las tormentas. Eres la fuerza que se niega a ser doblegada. Este camino es solo el comienzo. La verdadera grandeza se construye en la repetición, en la disciplina, en la decisión de volver por más lecciones, más crecimiento, más poder interior. No te conformes con ser una víctima de las circunstancias. Conviértete en el maestro de tu destino, en el guardián de tu paz y en la expresión máxima de tu fortaleza. Porque cuando aprendes a ser invencible desde adentro, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte esa soberanía. Solo tú decides cuándo acabarás el juego.
La pregunta es, ¿estás listo para jugar con la intensidad de un espíritu indomable?